para nuestro hermano Cristian. Que el Señor les bendiga. Estoy agradecido de Dios en este día por muchas cosas. En primer lugar, estoy contento por la llegada de mi madre, bien, el día de hoy, que pudo viajar, está con nosotros y está bien de salud. Dios sabe, bueno, y ustedes también conocen las dificultades de salud que ella tiene, y aún así el Señor la tiene en pie y aún con vida y bien. Y eso es el motivo principal por el cual doy gracias al Señor. También por mi hijo, porque inició su año escolar y lo inició bien, y nos sorprende cada día las habilidades que Dios le dio. Y bueno, es para la honra de Dios, porque dice la palabra que los hijos son herencia de Jehová. Es Dios que nos regala los hijos, no son que nosotros los merezcamos, ni es porque somos capos, sino que Dios nos otorga la posibilidad de ser padres. Son herencia de Jehová. Él nos hereda de Él nuestros hijos. También estoy contento de ver a Fabián y Bastián, que siempre son muy bienvenidos en nuestra iglesia, entre nosotros, entre nuestra comunidad. Ellos son muy queridos y siempre aquí hay lugar para todos, especialmente para ellos que siempre tienen una buena disposición. Hoy están ahí participando con nosotros de la alabanza y eso nos da mucha alegría. También doy gracias a Dios porque pude partir este año escolar también con trabajo y Dios ha sido bueno conmigo. No es fácil, pero sé que Dios es nuestro estandarte, nuestra bandera. También mucha gratitud el día de hoy, contento de ver a Panchito, mi Panchito que está con nosotros hoy día, y para mí es alegría porque él viene de lejos y se esfuerza y se esmera por venir, y eso me da alegría porque, como decía Fabián, creo, el servicio de Dios es voluntario. Aquí no hay nadie que esté presionado, y eso es lo más lindo. El que viene voluntario viene con buena actitud. Amén. Y esa es la forma, hermanos. Y por último, pero lo más importante de esta semana y de estos días que ha pasado, ha sido que nació el hijo de mi queridísimo amigo y hermano David Cáceres, Davidcito III, como dijo él, y nació bien. Nosotros nunca dudamos que el Señor lo iba a traer bien a este mundo y que va a ser un muchachito de bien. Teníamos nosotros con mi esposa algunas preocupaciones, pero Dios siempre nos sorprende para bien, hermanos. Eso hay que darse cuenta de eso. Dios nos sorprende para bien. Teníamos algunas complicaciones, pensábamos respecto del amamantamiento. Bueno, David me va a entender de lo que estoy diciendo, pero Dios lo ha permitido que sea así, que se genere todo lo que Él necesita, y eso es una tremenda bendición, hermanos, una tremenda bendición, sobre todo en el caso de Davidcito III. Así es que estamos con mucha alegría. El día de hoy vamos a hablar de la palabra del Señor en el libro de Corintios, 2 Corintios 12, del 7 al 10. Vamos a tener ahí los versículos en los cuales nos vamos a basar para poder entender un poco de la palabra del Señor. ¿Cómo han estado sus semanas? ¿Están contentos, hermanos? ¿Han visto a Dios en sus días? Yo sí, lo he visto en mis días. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Ya, aquí está la palabra. Y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana
me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio. ¿Está hasta ahí nomás? Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí entonces. Hasta el 10. Amén. Tomen asiento. ¿Quién no tiene debilidades aquí en la iglesia? ¿Quién puede decir, yo no tengo ninguna debilidad? Nadie, ¿es cierto? No podemos decir eso porque todos tenemos debilidades. No, aunque no nos guste, tenemos todos debilidades y de distintas índoles. Debilidades generales, tenemos debilidades que todos tienen como seres humanos, pero hay debilidades puntuales. Y sabe que todas las tienen. Incluso Cristo, estando en la tierra, habló acerca de las debilidades, de que Él tuvo debilidades. Y sus debilidades no estaban ligadas al pecado, por supuesto, pero sí manifestó que hubieron muchas ocasiones en las que Él se sintió debilitado, vulnerable. Y esto es un principio, si yo me pongo a pensar en la Escritura, es un principio de gloria para Dios, tal como lo leíamos, porque dice en el Antiguo Testamento, hay un par de versículos que dice que los vil del mundo escogió Dios. Y en el Nuevo Testamento, a ver si Panchito nos puede ayudar con la que sigue, el versículo que sigue, dice esto en el Nuevo Testamento: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No es por el azar de las cosas que Pablo expone de esta manera su forma de vivir las cosas. No fue que Pablo era una persona carnal y era un tipo extraño porque tenía debilidades, para nada. Porque aquí se cumple un principio bíblico que dice que Dios escogió lo vil, dice lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil para avergonzar a lo fuerte. Era necesario que todos los escogidos fueran débiles, y es necesario que todos los que estamos hoy día seamos débiles para poder vivir, y más adelante lo vamos a ver, en el poder de Dios. Pablo expone esto, y yo he escuchado muchas veces mirar un poco con desdén la postura de Pablo, decir, oye, era un tremendo apóstol, pero él tenía su aguijón, destacándolo casi con una forma sarcástica y disfrutando de que él tuviera su aguijón, como si alguno de nosotros no lo tuviera. La única diferencia de Pablo con nosotros y de Cristo con nosotros es que ellos estaban muy conscientes de sus momentos débiles y sabían perfectamente lo que les aquejaba en su vida. Esa es la diferencia con nosotros. Nosotros, a pesar de que somos débiles y lo podemos decir verbalmente, decimos, sí, soy súper débil, pero nosotros no tenemos conciencia de nuestra debilidad. No sabemos cuán débiles somos porque eso lo refleja en nuestra relación con Dios. Cristo, estando en su cuerpo de hombre, sabía la debilidad que le aquejaba, por tanto Él no se separaba del Padre. ¿Qué hacía Jesús cuando tenía tiempo solo? ¿Qué es lo primero que hacía? ¿Se iba a comer hamburguesa? ¿Iba a hacer asado? ¿Qué iba a hacer? Se iba a orar. ¿Y cómo lo hacía con más gente, no? Se iba a orar solo. Él podría haber ido a pasear, haber ido a conocer más gente, pero cuando Él tenía tiempo disponible para Él, lo primero que hacía, y si no lo apartaba, iba a estar a solas con el Padre. Y era para fortalecerse, porque Él sabía que en su carne de hombre había muchas debilidades. Muchas debilidades. Y esto lo podemos ver en el versículo de Hebreos. En Hebreos, eso está en Hebreos 6 y 7. Perdón, 6 del 7 al 10. A ver, lo voy a buscar acá, que no estoy seguro si es el mismo. Para que entendamos un poco acerca
no era ese. Me equivoqué yo entonces. Bueno, pero lo interesante de ese versículo es que dice que Jesucristo en los días de su carne, dice que Él ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. En los días de su carne, Cristo ofrecía súplicas con gran clamor. Dice, ofreciendo Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar, que era Dios Padre, era el Padre el que le podía librar. Y Él ofrecía ruegos y súplicas no porque Él se sintiera superdotado, ni porque a pesar de ser Dios, hecho hombre, Él estaba consciente de sus debilidades. Pablo estaba consciente de sus debilidades. Nosotros tenemos conciencia de que somos débiles, pero no estamos conscientes de nuestras debilidades, porque si lo estuviéramos, les aseguro que nuestra desesperación sería estar en presencia del Señor. Más aún, hermanos, más aún cuando además de ser débiles completamente, tenemos un aguijón en nuestra vida. ¿Sabe lo que es un aguijón y por qué Pablo lo expresó de esa forma? Porque mire, cuando la Biblia, cuando el Espíritu Santo hizo que se registraran hechos o relatos de la Escritura, no es al azar. Todo, tal como lo hemos estudiado, o lo estudiamos con David, no sé si se acuerda, todo lo que está en la Escritura tiene una inspiración divina. El Espíritu Santo lo puso ahí por algo, no fue al azar. No se le ocurrió a Pablo decir, no, es que voy a relatar porque hoy día tengo ganas de relatar más y más específicamente. Todo lo que está en la Escritura tiene un sentido espiritual profundo. Y en esta ocasión Pablo lo relata de esa forma porque dice que y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo sabía efectivamente por qué tenía ese aguijón, pero había una situación que le pasó a Pablo, tal como nos pasa a nosotros, y es que nosotros cuando estamos muy plenos en Dios, cuando tenemos una vida que va en crecimiento, que espiritualmente vamos creciendo, vamos aprendiendo, madurando en Dios, fortaleciéndonos en el Señor, siempre hay algo en nuestra vida que nos molesta. Hay muchas cosas, muchas formas de pecar, pero hay una específica que a nosotros nos molesta mucho. Y que es solamente esa forma, cuando nosotros sentimos que vamos como avión creciendo, una vez que volvamos a caer en ese pecado, en ese aguijón, en eso que nos vulnera, y se nos va todas las pailas, hermano. Nos sentimos podridos. Sentimos que todo lo que hemos construido se derribó en ese momento. Y eso es lo que le pasaba a Pablo. Entonces Pablo le exponía a Cristo, le decía, Señor, en otras palabras, esto yo lo estoy sacando de mi revelación personal. En otras palabras, Pablo le decía, Señor, siento que lo hago bien, estoy motivado, estoy apasionado por ti, Jesús. Quiero hacer las cosas, creo que todo me está saliendo muy bien. Creo que tú eres mi compañero, creo que me abres las puertas. Pero esta situación puntual lo cambia todo. Cada vez que caigo en esto, siento que todo esto se derriba. Y quiero, Dios mío, que lo saques. Y todos nosotros actuamos de la misma manera. Nosotros en nuestra debilidad puntual, esa debilidad que nos vulnera, que no nos deja en paz, nosotros se la hemos pedido 1000 veces, ¿cierto? Señor, sácame esto. Mire, si no fuera por esto, yo sería, pero el tremendo hombre usado por Dios. Si no fuera solamente por este punto. Y oramos, Señor, sácala de mí. Pero no sale. Está ahí y persiste. Desaparece por un tiempo esa debilidad, pero nos damos ni cuenta cuando nuevamente caímos ahí otra vez. Y nos desesperamos y decimos, pero ¿por qué? ¿Y por qué? A todos nos ha pasado. Yo sé que más
más que, que lo verbalicemos, lo hemos vivido en nuestra intimidad. Porque hay vulneraciones nuestras, debilidades, que son tan íntimas que no las hablamos con nadie. Solo son nuestras. Y nosotros luchamos con ellas y decimos, Señor, si me sacaras esto, yo creo que ahí sí que estaría bien. Pero viene la respuesta de Dios y nos dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y nosotros nos quedamos con eso y decimos, el Señor no me la quiere sacar. Me dice, bástate mi gracia. Pero la segunda parte del mensaje dice el por qué bastarse de la gracia. Y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa debilidad que yo y usted no podemos sacar de nuestra vida. Esa que parece que de repente desapareció y decimos, gracias Señor porque desapareció, ya no está. De repente aparece de nuevo y nos tiene ahí de cabeza. Y cuando aparece, decimos, no, yo no he cambiado nada. No, yo sigo siendo el mismo de antes. Parece que no sé si esto funciona y especulamos y damos muchas vueltas. Pero ¿qué dice? Le dijo el Señor a Pablo, y ahí está el secreto, le dice, bástate mi gracia, porque en la debilidad lo voy a leer textual para no parafrasear y que sea específico. Me está molestando dice el 10 del 7, aquí está. ¿La puedes poner de nuevo, Panchito, porfa? Que se me pierde con el primer versículo. Corintios 12, del 7 al 10. Ya, el 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo se entiende esto? Uno no logra entender cómo podría perfeccionarse el poder de Dios en nuestra debilidad. O sea, en otras palabras le dice, cada vez que tú caes en esa debilidad, en esa vulneración que tienes, yo me estoy perfeccionando. No tiene sentido ni lógica, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a estar pecando y Dios va a estar perfeccionando en esa debilidad? No tiene sentido. Pero ¿cuál era la diferencia? Porque en nosotros a lo mejor no pasa así. Cada vez que nosotros vivimos nuestra debilidad, ese pecado que nos vulnera, no se está perfeccionando. Y es porque nosotros no tenemos conciencia. Nosotros miramos esa debilidad nuestra, la miramos como algo pasajero. Y a pesar de que sufrimos el momento, no estamos conscientes de cuánto nos pesa, de cuánto representa una cadena que no nos deja en paz. Pablo lo sabía, y como él lo sabía, cada vez que él caía en ese aguijón o pecaba, en él el poder de Dios se perfeccionaba y crecía en la lucha contra eso. ¿Cómo nosotros podemos saber si está siendo perfeccionada nuestra vida a través de esa debilidad? Cuando nosotros tenemos plena conciencia primero de cuál es esa debilidad que nos asedia, que nos acecha y que no nos deja en paz. Cuando nosotros tenemos clarito cuál es, segundo paso, debemos saber que esa debilidad no la vamos a eliminar nosotros. Y que esa debilidad además no se va a ir porque yo ore al Señor y Dios me la saque, porque Dios se va a perfeccionar en esa debilidad. Recuerde lo que dijimos al comienzo, que Dios eligió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Nosotros somos de la categoría de los débiles. Entonces tenemos que entender que además de ser débil, tenemos debilidades personales. Y Dios se va a ir perfeccionando en la medida en que nosotros podamos tener conciencia de cuál es esa debilidad. Y que nuestra lucha esté enfocada ahí. En decir, Señor, cada vez que yo caigo, Señor, yo no lo quiero volver a hacer. Quizás yo no puedo pedirte que lo saques de mí porque a lo mejor Dios no lo va a hacer. Pero ¿cuál es el paso que damos nosotros? ¿Dónde vamos cuando caemos en eso que nos destruye? ¿Vamos a la oración? ¿Buscamos a Dios? ¿O lo evadimos y lo dejamos?
o simplemente, Señor, perdóname, porque tener la conciencia es decir, Señor, esto es lo que a mí me está destruyendo, esto es lo que yo no quiero. Pero nuestra mente es tan rápida que podemos pecar y tener incluso la noción de que es algo que nos destruye, pero pasa de largo y no podemos tomar eso y pedirle a Dios que de verdad hoy día, sabiendo cuál es esa debilidad, Él nos empieza a perfeccionar en su poder. Dice la palabra que Jesús sintió debilidades. Él tenía que morir un justo por nosotros, por los injustos. En este proceso tuvo que luchar con ruegos y súplicas, gritos y vivir en la carne los días más terribles. Pero él estaba consciente de su debilidad y por eso también era poderoso y nunca cometió pecado. El que está consciente de su debilidad no va a dar tregua, hermanos. Si usted está consciente de cuál es esa debilidad, ese pecado que a usted lo tiene encadenado porque no lo podemos sacar, vamos a buscar el poder de Dios. Vamos a tratar de buscar en que Dios nos fortalezca y poder no sucumbir a esta realidad. Pablo fue un seguidor de Cristo. Cuando oró para ser librado de su debilidad, recibió esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todos somos débiles, pero no todos estamos conscientes de esa debilidad. Y no estamos conscientes muchas veces porque no tenemos temor de Dios. El temor de Dios es tener claro las cosas que a Dios no le gustan, las cosas que a Dios no le edifican, que no le agradan a Dios, que no recibe el Señor. Cuando nosotros no tenemos claras cuáles son los lineamientos de Dios, es muy difícil que sepamos si estamos siendo acosados por una debilidad personal, si estamos siendo atrapados por algo que no podemos dejar, porque todo lo vemos de la misma manera. Incluso relativizamos la forma de pecar y lo suavizamos. Pablo anhelaba deshacerse de eso. Para él era sencillo. Él estaba pleno, seguro en el Señor, fuerte en su propósito, pero esa debilidad era la que lo echaba todo a perder. Justo cuando iba hacia arriba, aparecía esa debilidad. ¿Le pasa a usted eso igual? Cuando siente que va despegando y que está bien y que están bien en las cosas del Señor, que todo está fluyendo, que parece que tuvo un crecimiento enorme, un tremendo salto, se encuentra un día X inesperadamente con eso y está en el suelo de nuevo. Esto es lo que le pasaba a Pablo. Pero el Señor le ayudó a entender el porqué de por qué las cosas fueran así. Había un proceso que se pulía y se perfeccionaba cada vez en base a esa debilidad. Cada vez que usted lucha, cada vez que usted está consciente, se perfecciona el poder de Dios en su vida, porque esa debilidad a usted le revela que usted no puede vivir sin Cristo. Esa debilidad a usted debería revelarle que usted es dependiente total de Jesús, que usted no puede vivir sin el Señor, que yo no puedo vivir sin el Señor, porque si yo vivo sin Cristo, si yo me separara o generara frialdad en mi vida acerca de Cristo, yo tengo que tener claro que esa debilidad va a volver inmediatamente. Y eso es lo que debería pasar. Por eso que las debilidades manifiestas nos acercan a Dios, porque nos enseñan a vivir en el poder de Cristo, porque estamos súper claros de que nosotros no vamos a poder con esa lucha, nosotros no vamos a poder resistirlo, no vamos a poder deshacernos de eso. Y eso es lo que tenemos que imitar de Pablo. Vamos a ir con algunos versículos. Respecto a esto, uno piensa, pero ok, ya tengo claro mi debilidad y sé lo que está pasando, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer cuando ya me doy cuenta de cuál es mi debilidad? ¿Cómo me comporto? ¿Qué hago? ¿A dónde acudo? Y ahí la palabra del Señor sigue, Panchito, el siguiente versículo. Mira, la flecha hacia el lado. Con la flecha hacia el lado vamos a ir viendo los versículos. En Romanos 8:26. Romanos 8:26.
Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo, ¿qué significa? Significa que en nuestra debilidad, y mire lo importante y maravilloso de esto, aún en ese pecado inmundo, sucio, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a transformar eso inmundo y hacer de nosotros algo en crecimiento. Pues ¿qué hemos de pedir? Dice, como conviene, no lo sabemos. Cuando estamos en ese pecado y ya no sabemos qué decir. Le he pedido muchas veces a Dios que me lo quite, que ya no quiero ser así, que ya no quiero pensar así, no quiero ver así. Ya no sé qué pedir. Pero el Espíritu Santo dice que ya no sabemos cómo pedir y que Él dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede cuando nosotros ya estamos desesperados y no sabemos qué decir. Él le habla al Padre y le dice, esta persona, Cristian, necesita esto. Ya no da más con esto. Y ahí el Señor no nos quita ese aguijón, pero nos va perfeccionando y nos da una nueva herramienta para enfrentar esto. Y así paso a paso el Señor nos hace crecer, porque es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros en nuestra debilidad. Vamos con el siguiente versículo, 1 Corintios 15, 43. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Siembra en deshonra. Nosotros cuando estamos, el que seamos hijos de Dios, el que asistamos a la iglesia, nosotros estamos sembrando. Y aún estamos con todas las ganas de servir a Dios, pero ni eso nos libra de ser pecadores. Porque el que usted asista a la iglesia, le quiero hacer esta pregunta, el que usted ore, se consagre, ¿usted ha dejado de pecar? No hemos dejado de pecar, hermanos. Esa es la triste noticia. Seguimos siendo pecadores, arrepentidos, con una conciencia de pecado, pero seguimos pecando. Pero dice la palabra que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. A pesar que somos pecadores, hermanos, a pesar que somos llenos de imperfecciones, estamos en el proceso gradual de santificarnos y llegará el día en que seremos glorificados, seremos transformados para ser de verdad incorruptibles delante de Cristo. Pero hoy no todavía. Y dice, se siembra en debilidad y resucitará en poder. Cuando somos débiles y tenemos clara cuál es nuestra debilidad, vamos a aprender a vivir en el poder de Cristo. Porque la única mano que nos podemos tomar para resistir esa debilidad es el poder de Cristo, hermanos. No es la teología, no es cuánto yo estudio la Biblia, me sé la Biblia, estudio. El poder de Cristo está en Cristo. Esta es la palabra de Dios, pero la relación debe ser del hombre con Cristo. La palabra de Dios cobra poder cuando sabemos que es de Dios, cuando sabemos y asumimos que la palabra es la palabra de Cristo. Es Él en la fuente de poder, no es la teología. 2 Corintios 11, 30. Si es necesario gloriarse, decía Pablo, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Él ya había entendido que la debilidad no se iba a quitar. Pero yo me puedo gloriar y usted se puede gloriar diciendo, sabes que en mi debilidad el Espíritu Santo me ayuda. Sabes que cuando soy débil, soy fuerte en Cristo. Cuando soy débil en mi naturaleza de hombre o de mujer, soy fuerte en Cristo. Porque nos demostramos débiles delante del Señor para que Él nos fortalezca. Por eso dice la palabra que al humilde, dice que Dios lo mira de cerca, pero dice que al soberbio, al altivo, Dios lo resiste, lo mira de lejos. Cuando tú dices, no, yo debo esperar a sanarme, a ser un excelente cristiano y voy a asistir. Y ahí me voy a presentar delante del Señor. Estamos siendo soberbios. Cuando decimos, no, yo me voy a preparar, ¿tendremos alguna capacidad de prepararnos nosotros? ¿Prepararnos en qué? Si el pecado es lo único que nos separa de Cristo y el pecado va a seguir estando en nuestras vidas. Es una excusa barata. Prepararse para. El Señor dice,
Y nos alienta que hoy día, con todas nuestras debilidades, busquemos al Señor. Con urgencia, con desesperación. Porque Él se va a perfeccionar en nuestras debilidades. 2 Corintios 3:4. ¿No está la 2 Corintios 3:4? Ya. Pero con ese último vamos a terminar con este. Es importante también, y para finalizar, hermanos, esta reflexión, entender que la debilidad es parte del ser humano. Si nosotros no tenemos claro eso, no lo asumimos con los pantalones bien puestos de que somos personas débiles, totalmente débiles, no vamos a poder tomarnos de la mano de Cristo. Porque el que es fuerte no necesita. El que se cree fuerte, aunque nadie lo es, pero el que se cree fuerte no necesita estar ahí a las plantas de Cristo. No necesita congregarse todo el tiempo. No necesita estar orando, no necesita nutrirse de música cristiana, porque es fuerte. Entonces puede escuchar cualquier cosa, porque yo soy fuerte, no tengo problema. Pero sabe que Pablo, incluso Cristo, sabía sus debilidades. ¿Tú estás consciente de tus debilidades? Si no lo estamos, es tiempo de que tomemos carta en el asunto, de que sepamos cuán débiles somos, sepamos que hay un aguijón en nuestra vida, que de la única forma que vamos a poder controlarlo es viviendo en el poder de Cristo. Y es más, el Señor nos confirma en este versículo con el cual vamos a terminar, ¿por qué? 4:7, el que está ahí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Quiero preguntarle algo. ¿Hay algo más frágil y más débil que el barro? ¿Algún material con el que uno puede hacer? Porque el vidrio bien cocido y bien es más resistente que el barro. El material de hacer vasijas más frágil y más quebradizo es el barro. Y así somos nosotros. Gloria a Dios. Porque Dios nos revela nuestra condición. Dice, pero tenemos este tesoro. El poder de Dios en nosotros. En vasos de barro, hermanos. Somos nosotros, frágiles. Pero tenemos a Dios en nosotros. Su poder, su Espíritu Santo está en nosotros, aunque somos barro, somos personas totalmente débiles. No tenemos ningún mérito, no somos merecedores de tener a este Dios altísimo. Para que la excelencia, dice, del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder sea de Él. Y por eso necesitamos entender que somos débiles, que necesitamos. Yo decía, es bueno y me alegraba de que ustedes se congreguen de manera voluntaria, pero deben hacerlo, hermanos. Es aquí donde nosotros fortalecemos nuestra debilidad. Aquí es donde nosotros convivimos con los débiles y nos fortalecemos. Un abrazo, una palabra que se conversa aquí edifica, tú no sabes cuánto edifica tu vida. Tú no tienes conciencia de cuánto Dios nutre tu espíritu al estar aquí. Con una alabanza, con la palabra misma. Tan solo el hecho de orar juntos ya es un lazo, un vínculo espiritual poderoso. Pero cuesta tanto que entendamos eso. Los que no están aquí es porque se sienten fuertes, es porque no tienen problema. Me refiero a los que no están puntualmente hoy día, a los que no decidieron no congregarse y que vieron, no, yo soy cristiano, pero voy ahí cuando puedo y si no tengo ningún problema de no ir. Hay muchos cristianos que no están congregándose, hermano. No están congregándose. Ellos deben sentirse fuertes. Pero Pablo sabía cuál era su debilidad. Pablo sabía que él dependía totalmente de Cristo. Y hoy día el Señor nos llama a eso, a que entendamos que somos débiles. Que no importa cuán entrenamiento tengamos, no importa cuánta teología poderosa y real tengamos y creamos tener, o si tenemos la verdad bíblica, somos una iglesia bíblica o somos una iglesia pentecostal, no importa, hermanos. Somos una iglesia débil, necesitamos a Cristo. Necesitamos convivir con los que son de nuestra especie. Necesitamos estar con los nuestros. Nosotros somos cuerpo de Cristo. Y el Señor se fortalece en nosotros cuando estamos juntos. Tú puedes, paradójicamente, aunque somos débiles, tú puedes sentirte fortalecido conmigo. Yo me puedo fortalecer en usted.
Porque tan solo de vernos que voluntariamente acudimos a adorar al Señor, produce algo distinto en nosotros. Ante la indiferencia de este mundo, ante la frialdad, ante la indolencia de todo lo que está pasando, aún hay un remanente de Dios que busca congregarse, que asiste a casitas de oración pequeñas como esta, que está sentado ahí y que busca orar y estar un par de horas en presencia de Dios. Aún están, hermanos. Y yo les invito a los que nos ven por las plataformas, y si nuestros hermanos de la iglesia también nos ven, les invito a que se congreguen, hermanos. Esto es lo más maravilloso que pueden vivir. Es la experiencia más espectacular, porque quizás van a haber 4 cultos que va a ser cultos parejos, pero va a haber un quinto culto donde el Señor va a restaurar nuestras vidas, donde Dios va a hacer algo diferente, donde Dios nos va a fortalecer para que esa debilidad vaya decayendo cada día. La experiencia con el Señor nunca está dicha. Yo no puedo decir, no, es que yo no voy a mi iglesia porque mi iglesia es fome. Es que en este último tiempo está fome. Tú no sabes cuándo Dios va a dar un giro a la congregación. Tú no sabes en qué momento Dios va a reavivar ese fuego que hubo alguna vez. Yo le invito a todos los que están en sus casas, que han dejado sus congregaciones, que han calificado a sus congregaciones de congregaciones fomes, que ya está monótono, que ya está todo fome, no menosprecie ni menoscabe ni subestime el poder de Dios. Dios no ha dicho la última palabra de su iglesia, ni de la nuestra tampoco. Por eso les invito a que sigan buscando al Señor, congregándose y estando conscientes de los débiles que somos. Que Dios les bendiga y sean edificados por la palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, dar gracias a Dios por esta palabra, y voy a entregar después a mi esposa para que podamos cantar algo antes de terminar la conexión. ¿Amén? Señor amado, Señor Jesucristo, te doy muchas gracias por esta palabra, Señor, y por las palabras que Pablo escribió en esta carta. Señor, cómo nos reflejan estas mismas palabras, Dios mío. Cuánto luchamos con nuestras debilidades, cuánto luchamos con ese aguijón todo el tiempo, Dios mío. Pero hoy tu respuesta es muy certera y muy clave para continuar nuestro camino. Bástate mi gracia, porque en nuestra debilidad te perfeccionas tú y tu poder en nosotros. Señor, tenemos distintas debilidades. Algunos quizás es un pecado, otros son inseguridades, cosas que hemos adquirido, Padre, y que no nos dejan avanzar. Pero en esa debilidad nosotros debemos saber que tú te perfeccionas, mi Dios. Muchas gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que hoy día nos has ministrado. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos en los momentos más débiles de nuestra vida, en los momentos más terribles de nuestro corazón, de nuestra naturaleza pecaminosa. Estás con nosotros, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por ser fiel, por ser bueno, por tener esperanza, y porque cada día nos invitas a empezar de nuevo cuando nos hemos equivocado y cuando hemos pecado. Gracias, mi Jesús, por morir en la cruz. Gracias, Señor, por abrir las puertas del cielo para nosotros, hombres pecadores, apartados de ti, Señor. Ayúdanos a estar conscientes de nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a buscarte con desesperación. Que estar en ti, en tu presencia, sea lo más importante, Señor. Que llevarte a nuestros hogares sea lo más importante. Que honrarte, Señor, en nuestras vidas diarias sea lo más importante. Bendíganos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a crecer como iglesia. Bendiga todas las iglesias de Linares. Bendiga todas las iglesias de Chile. Bendiga a aquellos hermanos, Padre, que han desechado su iglesia, Señor. Reavive en sus vidas el deseo de volver. Instele, Señor. Usted le ha puesto en sus congregaciones. Vuelva, Padre, a avivar el fuego en la vida de todos, Señor. También en los de nuestra iglesia. Gracias, Dios mío, por este momento. Y bendíganos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Y voy a dar lugar a mi esposa para que continúe con la reunión.